Ahí están. Se está grabando, chicos, van a ser famosos. Compórtense. Compórtense. Vamos. Vamos todavía. Esta es la primera clase del año 2021. Bueno, empezamos. Acuérdense que ustedes tienen las relaciones trigonométricas que son seno de x, coseno de x y tangente de x. Pregunta, ¿se ve bien? ¿Ven bien las letras? Sí, sí. Sí, se ve bien. Sí. Acuérdense que las relaciones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, es la relación que hay entre los ángulos, ¿no? Y los lados. Entonces, nosotros tenemos seno, coseno, tangente. Y esto es en función de los triángulos rectángulos. O sea, ustedes van a tener un triángulo rectángulo, ¿no? De lo que se tienen que acordar que este lado es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo y también es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Es el lado que tienen que distinguir de entrada, la hipotenusa, ¿sí? Ahora, después, por convención, se me cayó el cargador. Por convención, a los ángulos se les pone letras griegas o se les pone letras mayúsculas. Para hacerlo más fácil, les voy a poner letras mayúsculas. Entonces yo puedo decir de que esto es A y esto es B. También, por convención, los lados opuestos llevan el mismo nombre que el ángulo, ¿no? Pero con letra minúscula. Por lo tanto, el lado opuesto a B sería este y yo lo voy a llamar B. Este va a ser mi lado A. Y en este caso la hipotenusa la llamo C. Pero no se acostumbren a que la hipotenusa siempre es C, ¿sí? No se acostumbren a eso, porque yo les puedo cambiar el nombre y después los perdí para siempre. Acostúmbrense que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Ahora bien, tienen que aprender a distinguir los lados. Entonces, los lados, el nombre que van a tener los lados, van a ser en función de los ángulos. Si yo tengo este ángulo A, mi lado opuesto, es el que está del otro lado, va a ser este de acá. Lo voy a escribir con verde, los que van a ser en función de A. Entonces este sería mi lado opuesto. Voy a borrar esto de acá que molesta por ahora. Y lo que no es ni opuesto ni hipotenusa, en este caso, es este lado de acá que se llama lado adyacente. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo ustedes van a hacer con el otro ángulo, que es el ángulo B. Esperen que voy a admitir acá personas. Lo mismo voy a hacer con el ángulo B. Entonces, el lado opuesto a B va a ser este lado B, el cual voy a llamar lado opuesto. Y todo lo que no es ni opuesto ni hipotenusa va a pasar a ser adyacente. Por lo tanto, este es el lado adyacente. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? No. No. Hasta ahí no. Genial. Ahora, respecto de eso, ¿sí? Tienen que tener en claro algo. Primero, ¿saben cuántos son la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. O sea, yo sé que A más B más 90 grados, que 90 grados va a ser este ángulo recto que tengo acá, son 180 grados. Entonces, ¿qué sé? Que A más B sí o sí van a ser 90 grados. Significa que en un triángulo rectángulo los lados no rectos siempre van a sumar 90 grados. ¿Sí? Ahora bien, ya teniendo definidos cuáles son los lados en función de los ángulos, vamos a la famosa palabra.
milagrosa, que ustedes se pueden tatuar acá, así. Sor, car, to, a. Miren qué lindo tatuaje sería. Y no se olvidarían más de esta Yo me lo materia. haría. ¿Cómo? Vale. O pueden ponerse Boeler también. Boiler. Boeler, así. Boeler, así. Con un corazón, ¿no? Exacto, vos me entendés, profe. Qué chupamedias. Bueno. Me lo voy a tatuar Gracias, en el profe. corazón como cuando se tatúan la madre. Claro, en vez de Como cuando se ponerte tatúa el libro de la acá, madre, Boeler. con un corazón y sin tinta. Me encantó. Es más, creo que se me va a caer una lágrima después de semejante acotación. Volvamos acá. La palabra Sorcartoa. S va a ser de seno. C de coseno y T de tangente. Ahora bien, la O la vamos a llamar opuesto. La A va a ser de adyacente. Y la R la vamos a llamar hipotenusa. Convengamos, Sorcartoa se utiliza para que O sea el eje de ordenadas y A el eje de abscisas. Y el R sería radiovector, ¿sí? Esa sería realmente como se tendría que utilizar. Pero también se puede utilizar como que es opuesto la O, R va a ser hipotenusa. Piensen que la R como es muda, la H como es muda, ¿sí? No saben dónde va, entonces le ponen la R. Entonces digo que donde está la R va a ser hipotenusa. Hipotenusa. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. En otras palabras, seno de un ángulo alfa, póngale, es opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. Y esto sirve en función del ángulo en el cual ustedes estén hablando. O sea que se va a modificar respecto de lo que es el ángulo A o el ángulo B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar con las letras para determinar cuál es cuál. Entonces, si yo digo seno de A, seno del ángulo A, es respecto del ángulo A. Entonces, ¿cuál era el lado opuesto a A? Es el lado A. Y mi hipotenusa va a ser C. ¿Cuál va a ser el coseno de A? Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Es el adyacente respecto del ángulo A. Por lo tanto, es el lado de acá. No se ven muy bien las letras porque se pierden acá. Esto es esto y esto es esto. Entonces, el coseno de A va a ser el lado adyacente respecto de A, que es B, sobre C. Y después, la tangente de A va a ser opuesto sobre adyacente.
sería A sobre B. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Sí, se entiende. No hay dudas. Perfecto. A ver, esto es otro nivel, ya les dije. Y encima, gratis. Gratis, ¿eh? Ya voy a tener que empezar a cobrar. Acá tienen coseno de B. ¿Cómo? Y tengo que empezar a cobrar la transmisión. Vieron como que está como Si una transmitís por plataforma. Twitch, Está ganás plata, profe. Disney Plus, está Netflix, la plataforma Boiler. Vamos. Twitch, hacete, profe, Twitch. Streameando. En Twitch puedes ganar plata, pero te podemos donar. También. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el seno de B? Sí. ¿Cuál es el seno de B? B sobre C. Exactamente. Vamos. ¿Cuál es el coseno de B? A sobre A C. sobre C. Bien, vamos todavía. ¿Y cuál es la tangente de B? B sobre A. B sobre A. Están on fire. Les hace bien esta hora, ¿eh? Acá son bueno. Están on fire los chicos. La tijera. Entonces, acuérdense que esto sirve exclusivamente para triángulos rectángulos, ¿sí? Todo esto que estamos viendo ahora es exclusivamente para triángulos rectángulos. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. No. No, Nada que preguntar. ¿Todo en está orden? todo claro. Ah, o sea, Sí, yo lo único gracias. que no entiendo es lo de Sorcartoa, cómo lo relacionamos con todo eso. Seno, es lo que te dice acá. Seno es la letra S, opuesto O sobre hipotenusa. Ah, ok, listo, ya entendí. Son las Sí, sí, primeras letras que vos sí. relacionás. Ah, buenísimo. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí. Es mágico esto. Mágico, increíble, espectacular. Ahora bien, lo que vimos antes era respecto de los triángulos rectángulos. Ahora tenemos que trabajar con triángulos que no son rectángulos. Entonces, yo puedo tener un triángulo así, cualquiera, y de vuelta a lo anterior, tienen que determinar cuáles son los ángulos y cuáles son sus lados opuestos para trabajar. Entonces yo puedo decir de que para mí esto es el ángulo A, y este es mi lado A, este es mi ángulo B, y este pasa a ser mi lado B, y este es mi ángulo C, y yo estoy trabajando con este lado C. Lo que tienen ahora es que, al no ser rectángulo el triángulo, ustedes tienen otra manera de poder determinar cuáles son los ángulos en sí. Tienen primero lo que se denomina el teorema del seno. El teorema del seno les relaciona a ustedes el seno de un ángulo con su lado opuesto, ¿sí? Y se mantiene siempre una proporcionalidad, ¿sí? La proporcionalidad del seno de un ángulo sobre un opuesto va a ser igual para los otros lados. Nah, vinieron a taladrar en la puerta de mi casa, no lo puedo creer, profe. ¿Te das cuenta? Ay, Dios santo. Eso Mirá, no mirá, sé quién escuchá, te lo escuchá. envía, alguien que no te quiere. Sí, sí, seguro. Bueno, Igualmente seguí, lo perdón. estoy diciendo acá, después ves el video otra vez, así que tranquilo. Dale. Entonces, ¿yo qué digo? Seno de A sobre A va a ser igual al seno de B sobre B y va a ser igual al seno de C sobre C. Fíjense siempre que es respecto del lado opuesto, o sea que siempre van a tener que tener un ángulo para sacar el seno y su lado opuesto. Es la única manera con la cual ustedes puedan trabajar con lo que es el teorema del seno. Ahora, el teorema del coseno a ustedes les va a relacionar un ángulo, en este caso puedo decir B, y los lados adyacentes, ¿sí? Ustedes siempre van a relacionar
un ángulo y sus dos lados adyacentes. Y les va a poder determinar el lado opuesto a ese ángulo. ¿Cómo es la cosa? Sería a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno del ángulo comprendido. ¿Sí? Me había olvidado, antes no les había dicho el teorema de Pitágoras, que es el que relaciona un triángulo rectángulo con sus lados. O sea, si yo digo que esto es A, esto es B y esto es C, yo digo que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es teorema de Pitágoras. Y esto solo sirve para triángulos rectángulos, por eso se los pongo así. ¿Sí? El teorema de Pitágoras relaciona el cuadrado de la hipotenusa, que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense que acá, esto es parecido al teorema de Pitágoras. O mejor dicho, el teorema de Pitágoras es una adaptación de lo que es el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el coseno de 90 grados, les va a dar 0, y por lo tanto les va a quedar que a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado. Siempre y cuando a es el ángulo recto y obviamente a en este caso sería la hipotenusa. ¿Se entiende lo que les digo, no? Sí. Bien. Lo mismo para el resto de los lados. B al cuadrado es igual a... Vamos a hacer así porque si no, no termino más. C al cuadrado. A al cuadrado. ¿Dónde estás? ¿Qué color tengo que poner? Uy, Dios. A al cuadrado. Y me queda C cuadrado. ¿Saben qué es lo peor de esto? Que se lo estoy haciendo todo con colorcito y en 2 minutos lo tengo que borrar. Todo muy lindo y ya lo tengo que borrar. Profe, Mal. pero pensá en las visitas. ¿Cómo? Que pienses en las visitas. Es lo que estoy haciendo. Bueno, fíjense. Ustedes tienen entonces lo que es el teorema del seno, lo que es el teorema del coseno, y además acá tienen lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Acuérdense que el teorema de Pitágoras es un caso particular de lo que sería el teorema del coseno. Así no se olvidan de eso. Última parte teórica que relaciono con la parte de funciones inversas, y después, cuando se corte el video, se vuelven a conectar y hacemos problemas. Yo soy su problema. Ustedes tienen el seno de x, tienen el coseno de x y tienen la tangente de x. ¿Sí? A estas funciones ustedes tienen lo que se llaman funciones inversas. Un número inverso es cuando ustedes lo dan vuelta en la fracción, hablando en castellano. ¿Cómo ser? Si yo les digo 3/5, el número inverso a 3/5 sería 5/3. Si yo les digo el número -2, sería -1/2. Y así sucesivamente. Mantiene siempre el signo, lo que cambia es la posición del número entre numerador y denominador. Acá es lo mismo. Nosotros tenemos lo que son las funciones inversas. ¿Sí? Y esto lo voy a poner un poco más abajo. Entonces, yo tengo las funciones comunes que son seno de x, coseno de x y tangente de x.
La inversa de tangente de x es cotangente de x. La de coseno es secante de x. Y la de seno sería cosecante de x. Si son inversas significa que dan vuelta el número. Por lo tanto, esto les quedaría que es 1 sobre tangente de x. Esto sería 1 sobre coseno de x. Y esto sería 1 sobre seno de x. Vamos a correr esto un poco más allá, así se ve. Ahí creo que se ve todo. Bien. Ahora bien, yo sé que tangente es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. Por lo tanto, esto es lo mismo que dijeran 1 sobre seno de x sobre coseno de x, que es lo mismo que dijeran coseno de x sobre seno de x. ¿Sí? Ahí está, creo que se ve bien ahí. Entonces, estas son las funciones inversas. Si ustedes se quieren acordar cuál es inversa de cuál, acuérdense bien. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es como una especie de U. Ustedes escriben las funciones de esa manera y se van a dar cuenta cuál es la inversa de la otra. ¿Sí? Profesor, ¿Eh? ¿podría volver a explicar lo de cotangente? Cotangente. Vos sabés que cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto es 1 sobre tangente. Pero yo sé que tangente es lo mismo que dijeras seno sobre coseno. Por lo tanto, acá sería 1 sobre seno sobre coseno. Y la explicación rápida. Si ustedes tienen un número A sobre un número B sobre un número C sobre un número D, ¿qué es lo que yo sé? Que A sobre B está dividido por C sobre D. Es A sobre B dividido C sobre D. ¿Bien? Que por propiedad yo puedo decir que es A sobre B por D sobre C. ¿Qué significa eso? A y D son los extremos. B y C son los medios. Los extremos siempre van en el numerador. Los medios siempre van en el denominador. Acá este 1 es como que fuera 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces, no es necesario que vos pongas 1 sobre 1. Vos pones 1. Pero fíjate la posición que vos tenés acá. Vos tenés que, respecto de esto, acá, seno es este color rojo. Y vos tenés que coseno es el que está en el extremo. Entonces pasa arriba. Y si no, de manera más fácil, acordate qué es lo que te decía de los números inversos. Los dabas vuelta. Entonces, como tangente es seno sobre coseno, cotangente lo tenés que dar vuelta. Te va a quedar que es coseno sobre seno. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Dudas respecto de esto, niños? No. No. Ahí No. le llegó un mensaje al enamorado. Sí, me explotó el oído. Sí, es el enamorado que no puede estar sin la novia, el tipo. Perdón, son los míos. No importa, no lo justifiques. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto de esto?